Volvemos a recapitular. ¿Los ángeles existen, sí o no? Sí. ¿Qué se puede decir de un ángel? ¿Qué es un ángel? Un ángel es su oficio y su naturaleza es un espíritu. Pero que nosotros llamamos ángeles, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo definimos un ángel? Un mensajero de Dios. Pero es un ser espiritual, no corporal, creado por Dios y dotado de inteligencia y voluntad. Repítalo. El ángel es un ser espiritual, no corporal, creado por Dios y dotado de inteligencia y voluntad. Un ser espiritual, un espíritu, no corporal, no tiene materia ni nada que lo empuje, creado por Dios, no tiene su existencia fuera de Dios igual que nosotros, pero es sumamente inteligente y sumamente libre. Y entonces, en esa inteligencia y en esa voluntad, viene la tercera parte o la segunda parte de esta charla, que es el no serviré y la condenación eterna. El no serviré y la condenación eterna. No servis, dirían los que hablan latín. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 329. Entre ellos creó Dios a Luz Bella, quien fue el ángel más agraciado con características especiales, pero este ángel se rebeló contra Dios. Al leer la Biblia caemos en la cuenta donde dice en Génesis 1:27, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Y Génesis 2:8, luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Pero el hombre, por su desobediencia e inducido por las palabras de la serpiente, el más astuto de todos los animales, Génesis 3:1, cae en pecado cuando ésta le dijo, es decir, la serpiente, serán como dioses, Génesis 3:15. Dios, el creador del universo, quien todo lo hace, puede y sabe, preparó para la humanidad al Redentor y a una mujer para ser su Santísima Madre, Isaías 7:14. Estos planes fueron rechazados por Luz Bella y los ángeles que se dejaron tentar con él, el cual revelándose profirió las palabras en forma de aullido que significaron su destrucción. No servís, no serviré. El no serviré es la expresión de su furia al sentirse desplazado. Dentro de su soberbia consideró injusto su puesto en el cielo y los planes de Dios para con el hombre. No aceptaba estar al servicio de las criaturas humanas a las que en virtud del Verbo encarnado éste debía servir. No quiso y junto a él muchos tampoco lo admitieron. Desde este momento, una inmensa multitud de ángeles pervertidos y deformados, transformados en demonio, lo acompañan en la realización de sus maldades. El profeta Isaías dice, Isaías 14, del 12 al 14. Y en este relato muestra un relato que puede acercarnos a este acontecimiento donde dice, ¿cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has caído de los cielos, has sido batido a la tierra, dominador de las naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas divinas voy a establecer mi trono. Me sentaré en los montes de los dioses, allá por los confines del norte. Subiré sobre las crestas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Consumada la rebelión de Luz Bella contra Dios, por su pecado de soberbia al tratar de colocarse en su lugar, fue expulsado del cielo junto con millones de ángeles que lo siguieron. Dice Apocalipsis 12, 7 al 9, Miguel Arcángel lo combatió y los arrojó a la tierra. Para concluir entonces
vemos que la doctrina de la Iglesia Católica dice: el diablo y los demás demonios ciertamente fueron creados buenos por naturaleza, mas ellos por sí mismos se hicieron malos, y el hombre pecó por sugestión del diablo. Vamos a entrar explicando esto. El no service y la condenación eterna. Dice el padre Fortea en un libro llamado La historia del mundo angélico, que Dios en un primer momento creó todos los seres espirituales, todos los creó en un solo momento, pero en medio de todos los seres espirituales Dios creó unos más bellos que otros, de más jerarquías que otros, y entre medio de todos los bellos creó a uno que lo dotó de suma inteligencia y suma voluntad. Suma inteligencia y suma voluntad. Cuando hablamos de los principados, dijimos, los que dirigen a los demás espíritus buenos, ordenándoles cuanto deben hacer. Estos son los que presiden el cumplimiento de las divinas disposiciones. Es decir, habían espíritus que entendían más que otros, igual que nosotros los seres humanos. En una charla como esta, hay personas que captan más que los demás. Digamos, los niños, yo creo que no captan nada. Ahí los ve uno corriendo y solamente dicen: Carlos Acuti, Carlos Acuti, Carlos Acuti. Corren. Otros ya están más grandecitos, están ahí escuchando. Pero es que hay palabras que todavía no hacen parte de su léxico, de su conocimiento, y se quedan en un conocimiento un poco reducido. Hay otros que ya son formados, maestros, abogados, doctores, ingenieros, científicos, lo que sea, y ya captan mejor. Y así mismo era con los ángeles. Entonces dice los grandes teólogos de que Dios lanzaba una disposición, una orden, una palabra, y se la daba, digámoslo, a los seres de mayor categoría, y estos catequizaban, le explicaban a los de más baja categoría, porque no todos podían entender el designio de Dios, y le pasa a los hombres. Lo podemos, digámoslo, comparar con la razón humana. Entonces resulta de que este ser se volvió narcisista. ¿Qué significa el narcisismo? Se enamoró de él mismo. Y este ser creyó que él era Dios. Se vio tan bonito, tan grande, tan excelso, tan bello, tan iluminado, que él creyó que era Dios. Y dijo: voy a subir hasta las montañas de Dios y voy a desplazar a Dios y voy a ocupar el lugar de Dios. Y entonces Dios le hablaba como un padre, dice el padre Fortea, como un papá, cuando su hijo quiere renegar. Entonces le dice: venga, hijo, este no es el camino, mira, esto no es así. Entonces Dios, y entonces se arrepentía de lo que estaba haciendo, lo que estaba sintiendo, y volvía al oficio que Dios le había dado, y de un momento a otro se llenaba de orgullo y volvía y quería irse contra Dios y alejarse de Dios, y Dios lo volvía a llamar y volvía a arrepentirse y volvía a encerrarse y quería otra vez salirse, hasta que le llegó un momento en que le tocó tomar la decisión: o si se quedaba al servicio de Dios o renegaba y se alejaba de Dios. Como Dios nos creó, les creó a ellos inteligentes y libres. Él sabía lo que estaba haciendo, sumamente inteligente, pero también Dios lo creó en su libertad. Y algunos dicen: ¿y por qué Dios no lo amarró? Porque Dios no crea esclavos, Dios crea seres libres. Nosotros en este momento podemos renegar de Dios si queremos, y Dios no nos va a amarrar, no nos va a obligar. ¿O sí? Usted puede irse si quiere irse, usted puede hacer lo que quiera hacer, pero en su libertad, ¿usted se queda con el Señor o se deja mover por el albedrío? ¿Qué es el albedrío, el libre albedrío? Es escoger hacia lo malo, y la libertad es escoger a Dios. Eso lo definió San Agustín de Hipona. ¿Qué es el libre albedrío? Dejarse llevar por la concupiscencia, alejarse de Dios por el pecado, el libre albedrío. Y la libertad es cuando usted escoge a Dios. Este ser se alejó de Dios, pero empezó a convertir en ese pensamiento a muchos seres que escucharon lo mismo, escucharon y se dejaron pervertir y se alejaron de Dios y volvieron a Dios, se alejaron de Dios y volvieron de Dios. Pero llegó un momento en que ellos les tocó tomar una decisión radical. Vea, Sor María Jesús de Ágreda, en este libro que les digo, La mística ciudad de Dios,
Dice que Dios es creador y en su designio creacional, en su designio de creador, Dios en un primer momento creó los seres espirituales, lo que llamamos nosotros ángeles. Pero Dios en un segundo momento tenía que seguir con su designio creacional, tenía que seguir creando. Y en el designio de Dios, Dios tenía que crear este mundo físico, lo que dice Colosenses y lo que dice Efesios. Dios creó lo visible y lo invisible, lo espiritual y lo corporal. Dios tenía y quería seguir creando el Señor, y Dios nos tenía a nosotros pensados, éramos un pensamiento en Dios. Y entonces, ¿cuándo renegó este ser de Dios? ¿Cuándo gritó, no te serviré? ¿Cuándo? Cuando en el designio de Dios, Dios los llama y les muestra que va a crear un mundo material, el cosmos y el universo, que lo conocemos nosotros. Dios les muestra, según dice la sierva de Dios, Sor María Jesús de Ágreda, le dice, mira, ¿por qué no permite que yo sea el recipiente en el cual resida la divinidad por los siglos de los siglos? Y Dios le dijo, porque no es contigo, porque la tengo escogida a ella, y con ella me voy a unir, con ella va a ser la unión hipostática. Y en ese momento le dijo, cuando te hagas humano, materia, tú me vas a tener que adorar a mí, porque yo voy a ser espíritu, yo voy a ser ángel, y soy grande y soy bello. Y cuando te unas y estés metido en medio de pelos, cuero, huesos, sangre, entonces tú me vas a tener que adorar a mí. Y Dios le dijo, no, porque no voy a dejar de ser Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Dios, creador, haciéndose parte con la criatura. Una cosa impresionante. Y entonces este ser no entendía y se llenó de rabia y le dijo a Dios, a ti te acepto, pero cuando seas hombre tú me vas a tener que aceptar a mí. Los evangélicos dicen algo parecido. Acepto a Jesús, pero no acepto a María. Eso dijo el demonio, acepto, a ti te acepto, pero a ella no. Permite que yo sea el recipiente en el cual resida la divinidad por los siglos de los siglos. Haz esa unión hipostática conmigo. Y Dios le dijo, no, porque así no es. No es contigo. ¿Y sabe qué dijo? Pues no te serviré. No te serviré. No servis. No servis. Porque ¿quién como yo? Nadie como yo. Gritaron, nadie como tú, gritaron los demás que lo seguían. Y ahí fue donde se levantó San Miguel y empezó la batalla. Y entonces él mismo, por su propia voluntad, decidió tener su designio, su eternidad lejos de Dios. Y decidió alejarse de Dios. Pero quería, como dice Isaías 14, quería tomar el puesto de Dios. Entonces entabló una batalla y fue arrojado. Ya después del tiempo, los siglos, no se sabe, Dios creó el mundo material. Y al crear el mundo material, Dios crea, sus dos criaturas son Adán y Eva, como los conocemos nosotros. Y Sor María Jesús de Ágreda se explica, ¿y por qué este ser que ya se había transformado en lo que es, en un demonio, ataca primero a Eva? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Porque este ser creyó que la mujer que él había visto allá en el cielo, que Dios se la mostró, era la mujer que Dios había puesto en el paraíso. Y por esa razón dice Sor María Jesús de Ágreda que ataca primero a la mujer. Porque este ser odia a la mujer. Vea qué interesante esto. Al atacar a la mujer, al seducir a la mujer seduce al hombre y entonces la humanidad cae en el pecado y entra el pecado y la muerte al mundo. Pero Dios aprovecha esa caída para anunciarnos un redentor y decirle a este ser que esta mujer no era Eva, que va a venir después. ¿Quién lee Génesis 3:15? Génesis 3:15, el protoevangelio. Señor. A ver, lea Génesis 3:15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya.
Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es el primer anuncio del Mesías, lo que se conoce como el protoevangelio. Una mujer que va a dar a luz al Redentor. Y esa mujer nosotros ya sabemos quién es, la Santísima, Purísima y Castísima Virgen María. Y por eso el demonio no quiere a la Virgen. Y por eso el demonio ataca más a la mujer que el hombre. Ustedes han ido a un congreso. ¿Cuántos hombres son contaminados por el demonio? Son contados, muy poquitos. ¿Y cuántas mujeres? ¿Y por qué el demonio ataca más a la mujer que el hombre? Porque el demonio odia a la mujer por excelencia, que es la Virgen María. Bueno, la hermana habla de la ideología del feminismo, claro, desvirtúa a la mujer, pero yo hablo espiritualmente, no una ideología mental solamente, sino espiritualmente hablando. ¿Por qué el demonio ataca más a la mujer que al hombre? ¿Por qué? Porque odia a la mujer por excelencia, que es la Virgen María. Porque a través de ella, el puesto que ocupaba este ser, lo ocupa la Virgen María. Vea, después de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, seguía este ser. Seguía. En jerarquía. Y este ser recibía las órdenes de Dios y empezaba a comunicárselas a los demás seres. Era el primero entre los iguales. El primero entre los ángeles. Cuando es expulsado del cielo, el puesto que ocupaba este ser, podemos imaginarlo humanamente, una silla de un gobierno, como decir, digámoslo, el Papa, vicario de Cristo, y entonces el Papa se va y queda ahí la sede vacante. Y entonces no la ocupa nadie. Y entonces hay encargado de cuidarla como San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial, pero que no se puede sentar en esa silla porque solamente es el encargado del ejército celestial. Y se quedó vacía esa silla. Imagínense cuántos siglos en tiempo humano, siglos y siglos, siglos y siglos vacía, hasta que Dios crea a la Santísima Virgen María y la crea inmaculada. En virtud de los méritos redentores de su Hijo Jesucristo, Dios le inyecta a la Virgen María el misterio redentor del Señor antes de todos los tiempos y la crea inmaculada. El misterio redentor del Señor, que es lo que nos lleva a nosotros a poder estar en la dimensión sobrenatural del cielo, esta redención, antes de que suceda, Dios se la aplica a la Virgen. ¿Sí me hago entender? Antes de que suceda la redención, Dios le aplica el misterio redentor de su Hijo Jesucristo a su mamá. Y por eso es inmaculada, no hay pecado. ¿Y por qué Dios la crea inmaculada? Porque ella va a ser la madre del Redentor. Y vea qué bonito esto. La crea inmaculada, madre de Dios, virgen antes, durante y después del parto. Pero hay un dogma, que por ahí un predicador que yo escucho mucho, bueno, escuchaba más, Fernando Casanova, ahorita que habló y dijo y se desahogó, pobrecito, yo lo entiendo. Vea, perdóneme, yo sé que está quedando grabado y ojalá que lo suba mi hermano de primeras. Yo entiendo a Fernando Casanova, porque cuando a usted le dan palo y palo y palo y palo y palo y palo y palo, se cansa. Y entonces, yo entiendo a este hombre, se fue decepcionado el báculo del obispo, en lugar de ser un padre, pastor y un callado, y a veces palo y palo y palo y palo, y usted predica y le dan y predica, y ¿por qué no ataca el pecado? ¿Por qué no ataca la maldad? ¿Por qué se tienen que poner por una predicación, por una evangelización, por una oración? Vaya usted y emborráchese y haga una fiesta aquí y nadie dice nada. Pero vaya, predique usted un congreso y uy, pareciera que mató al Papa. Qué cosa tan terrible. Y yo entiendo, pero lástima que se fue al exceso, ¿no? Y hasta con el dogma de la asunción de la Virgen María al cielo se metió. Pero la asunción de la Virgen María al cielo es lógico, porque ese lugar estaba desocupado. Desde que este ser fue expulsado del cielo, ese lugar estaba desocupado. Y por eso Apocalipsis 11:19 nos dice cuando la Virgen María llegó al cielo y dice que es el arca de la alianza de Dios, la que está en el cielo.
¿Quién lee Apocalipsis 11, 19? Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo. ¿En dónde? Esta es una cita bíblica de la asunción de la Virgen María al cielo. Escuchen. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza. Y pudo verse el arca de la alianza. Escuchen. Y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Siga leyendo. Siga leyendo. La mujer, Y una mujer. la mujer y el dragón aparecieron. No, eso no dice la Biblia, la mujer y el dragón. Lean la cita bíblica. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Hay palabra de Dios, te alabamos. Pero la continuación de Apocalipsis 11, 19 es Apocalipsis 12, 1. Y si usted lee Apocalipsis 11, 19 y 12, 1, usted va a entender la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Y cuando la Virgen María sube al cielo, llega al cielo, glorificada, porque la Virgen María, escúcheme muy bien, y esto tenemos que entenderlo, la pregunta es, ¿la Virgen María murió o no murió? La teología sistemática dice, sí murió. Pero pareció un sueño. Si me hago entender, se une 100% a su Hijo Jesucristo, y si murió Jesucristo, la Virgen María, la Iglesia Católica no habla de que la muerte de la Virgen, sino habla de la dormición de la Virgen. Es decir, su Hijo inmediatamente la despierta, glorificada, y se la lleva al cielo. La Virgen María llega al cielo. Yo llegué al cielo, perdónenme. No quiero yo ser un cura loco con ustedes, pero ustedes saben que yo me morí en una Semana Santa aquí en Guadalajara. Estábamos en una misa del sábado de gloria. Levanten la mano, ¿quién estuvo en esa misa? A ver. Bueno, aquí tienen testigos de Jehová. Escúchenme muy bien. Y yo me morí, hermanos. A mí se me calentó la cabeza así, se me vino sangre por la nariz y caí desmayado. Y cuando yo abrí los ojos, yo estaba parado. Yo creo que yo estaba parado donde se paró la Virgen. Porque era así una explanada, y se miraban así ángeles, y al fondo era un castillo de cristal, estaba la Santísima Trinidad. Bueno, yo buscaba con mis ojos a la Virgen María. En ese lugar, yo buscaba ver a la Virgen, yo miraba a nuestro Señor Jesucristo, miraba al Padre, al Espíritu Santo, y lo miraba al fondo así, era una visión rara, pero yo buscaba dónde estaba la Virgen María. Y yo buscaba a la Virgen María y dije, yo voy a ir hasta allá, y yo di el primer paso para avanzar, y me despertaron, hermano. Y yo estaba tirado, Maru me estaba echando airecito, y me estaba limpiando la sangre. Yo digo que yo llegué al cielo, y yo escuchaba que todos cantaban, Santo, Santo, Santo. Y bueno, ¿de qué va esto? La Virgen María se paró en ese punto donde yo estuve parado, digo yo, ¿no? La Biblia no lo dice, lo digo yo. Y la Virgen María empezó a caminar. Y todos los ángeles empezaron a abrirle paso y paso y paso y paso y paso y paso y paso. Y la Virgen María avanzó hacia el trono de Dios, hacia donde estaba ese puesto vacío. Después de la Santísima Trinidad había una silla vacía, y San Miguel Arcángel estaba parado frente a esa silla vacía, porque San Miguel Arcángel es el comandante de la milicia celestial, el general del cielo. Y San Miguel Arcángel tenía su espada en la mano, e iba la Virgen María caminando, y dicen los místicos de que San Miguel Arcángel en ese momento, cuando la Virgen María llegó, San Miguel se hizo a un lado, puso su espada y se agachó, y en ese momento la Virgen María se sentó en el trono que estaba desocupado. Y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se acercó y le puso una corona, la coronó como reina y señora de todo lo creado, de lo visible y de lo invisible.
De todo lo que hemos hablado nosotros desde que nos sentamos aquí, ese mundo invisible de los ángeles hasta los serafines y todo este mundo visible de los humanos, de la historia, la Virgen María es la reina y señora de todo lo creado. Por eso es la reina de los ángeles. Y vea qué bonito esto. El puesto que dejó este ser lo ocupa la Santísima y la Purísima Virgen María. Después de la Santísima Trinidad, ¿a quién la tenemos? A ella. La criatura más cercana a Dios es la Virgen. Y la criatura más cercana a los hombres es la Virgen. Y por eso a través de su corazón nosotros buscamos a Dios. Pero a través de su corazón nosotros recibimos de Dios. Por eso le decimos Madre de Misericordia. Porque la misericordia de Dios es eterna y Él nos da la misericordia a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre. O le llamamos Virgen del Perpetuo Socorro. Porque el socorro del Señor es perpetuo y Él quiere entregarlo a través de su mamá. O le llamamos auxilio de los cristianos o María Auxiliadora, porque Dios nos auxilia siempre a través de la intercesión de su Santísima Madre. Y así podemos decir y decir, casa de oro, puerta del cielo, estrella de la mañana. Y así podemos nosotros decir a la Virgen María todo. Vea qué bonito esto. El puesto que dejó desocupado este ser, lo ocupa la Santísima y la Purísima Virgen María. Entonces este ser dijo, no serviré. Y la Virgen María dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa división inició en el Génesis. Dios crea una enemistad. Y la única enemistad que Dios ha creado es entre el dragón. Y en el dragón vemos al diablo y Satanás, que Dios lo reprenda. Y la mujer, que es la profecía de la Santísima Virgen María. Y por eso es inmaculada. Porque la única persona que le puede pisar la cabeza a Satanás es aquel que no tenga pecado. Los evangélicos dicen, no, la Virgen María o María no puede ser inmaculada. Tiene que ser inmaculada. Písele usted la cabeza a Satanás. No puede. ¿Por qué? Porque la única que le puede pisar la cabeza a Satanás es aquella que se acepta del pecado. Y la que está acepta del pecado le pisará la cabeza a la serpiente. Y entonces algunos dirán, y entonces Romanos 16:20, ¿qué dice Romanos 16:20? Romanos 16:20. Romanos 16:20, ¿qué dice? Muy pronto. Romanos 16:20. 16:20. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás y lo pondrá bajo sus pies. La gracia de Cristo. Ay. El Dios de la paz, ¿qué? Aplastará pronto a Satanás y lo pondrá. ¿Pero quién lo aplasta? El Dios de la paz, no usted. La única que le ha aplastado la cabeza a Satanás directamente es la Virgen María. Y para aplastarle la cabeza a la Virgen María tiene que ser sin pecado, sin mancha. Y el Dios de la paz sí es sin pecado, sin mancha, porque Jesucristo fue igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y la única que es inmaculada es la Virgen María y por eso le pisa la cabeza a Satanás. ¿Cómo que le pisa la cabeza? Pues léase Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Te aplastará la cabeza. Y tú atacarás, morderás tu carcañal, porque no puede hacer absolutamente nada más. ¿Qué dice Génesis 3:15? Vuélvelo a leer. ¿Quién lo lee? Yo. Léalo. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Ella te pisará la cabeza. ¿Qué dicen? Entonces, si esto es una muestra del Redentor, ¿quién es la madre del Redentor? La Virgen María. ¿Y qué dice la Biblia? No, esto no me lo invento yo, esto es teología católica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién le pisará la cabeza a la serpiente? La Virgen, la mujer. ¿Y quién es la mujer? ¿La mujer fue Eva? No, Eva vino, murió y allá estará con Dios. Pero ¿quién fue la que le pisó la cabeza? La Santísima y la Purísima Virgen María. Y para pisar la cabeza al demonio tiene que ser excepto del pecado y de muerte. ¿Sí me hago entender o no? Inmaculada, y Dios es tan sutil que la Virgen se duerme, le llama la dormición, y en eso la teología sistemática dice, sí murió la Virgen,
por unirse y asociarse a su Hijo Jesucristo, pero hay gente que dice no murió porque la muerte es consecuencia del pecado y es inmaculada, no tiene pecado. Pero la iglesia es tan sutil que dice la dormición, se durmió nuestra madre. Para el que diga, no, la Virgen María, bueno, hay otros textos que la podemos defender, Lucas 1:28, que caritomene, alégrate llena de gracia, Carlo Acuti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. El no serviré es la expresión de la furia al sentirse desplazado dentro de su soberbia. Consideró injusto su puesto en el cielo y los planes de Dios para con el hombre. No acepta estar al servicio de las criaturas humanas a las que en virtud del Verbo encarnado debía servir. No quiso y junto a él muchos tampoco lo admitieron. Desde ese momento una inmensa multitud de ángeles pervertidos y deformados y transformados en demonios lo acompañan en la realización de sus maldades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.